Hola, buen día. Continuando con el ejemplo de informe o investigación, en el video anterior hablamos de todo lo que es la estructura del informe y además insertamos de forma automática la tabla de contenido, haciendo uso de la configuración que le dimos a lo que son los título 1 y título 2. En este video lo que veremos es insertar un subtítulo. En el caso de los objetivos, sabemos que tenemos objetivos generales u objetivo general y objetivos específicos. Entonces vamos a suponer que tenemos tanto objetivo general como objetivos específicos. Y le vamos a proporcionar el formato de título 2 para hacer esa diferencia entre los títulos y los subtítulos. Entonces, para eso lo que hicimos fue seleccionar el subtítulo y buscar la opción de título 2 que habíamos configurado anteriormente. Entonces, de esta manera es como se trabaja con los subtítulos. La segunda parte que veremos en este video es cómo trabajar con lo que son citas y referencias utilizando el formato APA. Les mencionaba que es común utilizar un formato específico de citas y referencias cuando se está trabajando con documentos bastante formales o muy formales, como es el caso de los proyectos o de las tesis. Entonces es importante que usted ya vaya familiarizándose con este tipo de herramientas. Al igual que el formato APA, hay otros formatos, pero se reconoce que APA es uno de los más comunes. Entonces, para eso tenemos en el marco teórico este título que habla sobre la eficiencia. Este texto fue tomado de este libro que se llama Administración, la 10ª edición. Por supuesto, para trabajar con el formato APA hay ciertas reglas que se deben seguir. Por ejemplo, si el texto se tomó de manera textual de un libro, se sigue determinada regla. Si fue parafraseado, es decir, que usted lo escribió con sus propias palabras, se siguen otras reglas. Eso se lo va a explicar su profesor cuando ya le toque trabajar específicamente con este formato. Para fines de la clase de computación 1, lo que nos interesa es que usted aprenda cómo se utiliza trabajando con Microsoft Word. Entonces vamos a suponer que tenemos un subtítulo que se llama la eficiencia. La eficiencia. Entonces este subtítulo tenemos que darle el formato de título 2 y al párrafo que nos va a servir de ejemplo también tenemos que darle un formato, ya que cuando se trabaja con informes o investigaciones hay ciertos requisitos que debe llevar el cuerpo del trabajo y esos requisitos son principalmente que debe ir justificado, esto ya lo vimos en clases anteriores, además que debe llevar un mismo formato, es decir, unificado. En este caso vamos a trabajar con Arial, que ya está por defecto, tamaño 12. Si vemos aquí hay una palabra que está en negrita. Esto lo tenemos que cambiar a texto normal, es decir, retirar la negrita de esa palabra. También se puede hacer uso del interlineado, es común utilizar 1.15 o 1.5. 1.5 es más utilizado, para fines de este ejemplo vamos a trabajar con ese.
También hay otras opciones, por ejemplo, el interlineado, cuando hablamos de separar párrafos, también se puede configurar por acá. O también si necesitamos que vaya una sangría en la primera línea del texto, también se utiliza en algunos documentos. Para insertar esta sangría, lo que hice fue presionar la tecla Block Mayus del teclado. Entonces usted lo busca en el caso de que en algún informe lo requiera. En este ejemplo vamos a trabajar sin sangría. Entonces, como le mencionaba, APA tiene ciertas reglas. De manera general, para un párrafo que se haya tomado de un documento y que haya sido parafraseado, lo que se hace es que al final del párrafo o al final de la idea que se tomó de dicho libro, se escribe el nombre del autor o el apellido del autor o autores y el año de publicación del libro. Eso es en el contenido. Y en las referencias, en la bibliografía, nos tiene que aparecer toda la información completa del libro. Los autores, el año de publicación, el título del libro y otros detalles, dependiendo el tipo de documento que sea. Entonces, viéndolo ya como ejemplo, nos ubicamos al final del párrafo, que es donde queremos insertar la cita, y buscamos la sección de referencias. En la sección de referencias vamos a tener una parte que se llama citas y bibliografía, que es donde se trabajan las citas, referencias y bibliografía en los documentos. A mí me aparece esta otra sección por acá que cumple la misma función de lo que vamos a trabajar el día de hoy, con la diferencia de que este es un complemento de otro programa. Es un programa que se llama Mendeley, que sirve para, como gestor de archivos, de libros, de manuales, y de esta forma facilitar la inserción de citas y referencias. Vamos a trabajar para fines de la clase nosotros con la opción que trae incorporada Microsoft Word. Entonces, como primer punto, vamos a revisar qué estilo de referencia queremos, ya que como le mencioné anteriormente, APA no es el único estilo, no es la única normativa. Hay otras como por ejemplo el estilo Chicago, GHOST, este otro estilo que es IEEE, y hay unas referencias con la norma ISO. Ya que vamos a trabajar con formato APA, únicamente tenemos que verificar que el estilo esté en ese formato. Luego, buscamos la opción que se llama insertar cita, y cada vez que queremos insertar un libro nuevo, vamos a buscar esta opción. Luego, con un clic, presionamos donde dice agregar nueva fuente. Si usted para su trabajo necesita 5 libros o 5 manuales, tiene que hacer este mismo procedimiento 5 veces, una vez para cada documento. Entonces, vemos las opciones que tenemos en este formato, que tenemos que llenar los campos que nos aparecen. Como primer punto, vamos a seleccionar el tipo de fuente de donde vamos a tomar la información. Es decir, si es un libro, si es la sección de un libro, si es un artículo de revista o de periódico, o otras opciones que tenemos por acá, por ejemplo, informe. Si es una página web, está esta opción de sitio web. Entonces, usted selecciona el tipo de documento que quiere citar en su trabajo. Entonces, hay varias opciones, como puede ver. Y para fines de este ejemplo,
es un libro el que queremos citar. Por lo tanto, ya está seleccionada la opción del libro. Y tenemos que ir llenando cada uno de estos campos con la información que nos proporciona el libro. Entonces, iniciamos con el nombre del autor o los autores. Para eso, vemos que en la portada nos dice Stephen Robbins y Mary Coulter. Podríamos asumir que estos son los autores porque son los que aparecen en la portada. Y de igual manera es necesario revisar todo el documento para estar seguros, las páginas iniciales del documento, para estar seguros de que ellos son los autores. Y si vemos, efectivamente, ellos dos son los autores de este libro. Entonces vamos a escribir Robbins, Stephen y Coulter Mary. Ya que en este caso estamos trabajando con un libro que tiene dos autores, podemos auxiliarnos del botón editar para insertar dichos nombres. Entonces, presionando con un clic en el botón editar, vemos los campos que nos aparecen. Ingresamos entonces el apellido del primer autor, que es Robbins, y nombre, Stephen. El segundo nombre, en este caso aparece únicamente una P, la abreviación del segundo nombre, y con un clic presionamos en el botón agregar. Luego insertamos el nombre del segundo autor o autora en este caso. El apellido Coulter y el nombre es Mary. Posteriormente lo agregamos y si hubieran más autores en el libro, tendríamos que agregarlos todos. En este caso ya hemos finalizado. Entonces ya nos aparece, si ve, separados por punto y coma. En el caso de ser un autor corporativo, presionamos con un clic la opción de autor corporativo y escribimos el nombre por acá. Luego tenemos la pestaña o la sección de título, que en este caso el libro se llama Administración. El año de publicación lo tenemos que buscar en el documento. Para el ejemplo, vamos a asumir que fue en el año 2006. Y en la ciudad vamos a suponer que fue en California, Estados Unidos. Estamos suponiendo para no tener que buscar a lo largo de las páginas del documento toda la información. Es únicamente para fines de ejemplo. Y aquí escribiríamos el editorial del libro. Luego vemos en mostrar todos los campos bibliográficos qué otra información nos aparece en el libro, en el manual o en el documento. Y llenamos la mayor cantidad de información posible. Una vez que hayamos llenado todos los campos que se puedan o la información que contenga el documento, presionamos con un clic el botón aceptar. Y de esta manera podemos ver cómo de manera automática al final del párrafo nos aparece los apellidos de los autores versus el año de publicación. Esto es en el contenido. Como les había mencionado, en la bibliografía debe aparecer toda la información completa según el formato con el que estemos trabajando. Para ver entonces esa bibliografía automática, lo que hacemos es buscar en la misma sección donde insertamos la cita, donde dice bibliografía. Buscamos esa sección donde dice bibliografía y presionamos con un clic esa opción. Al igual que en la tabla de contenido, vemos que hay
varias opciones que varía de acuerdo al título de la bibliografía. Entonces tenemos bibliografía, puede ser también referencias, otro posible título, y también en algunos documentos se le conoce como trabajos citados. Para este ejemplo vamos a trabajar con la primera opción, que se llama bibliografía. Entonces, como le había mencionado, nos iba a aparecer de manera automática lo que es el título. Y ya que lo teníamos ingresado, vamos a eliminar este título automático que nos apareció. Entonces, ya vemos que nos aparece la primera fuente que insertamos, el libro de Robbins y Coulter del año 2006, que se llama Administración, y para el ejemplo inventamos que fue escrito en California, Estados Unidos. Y así todas las opciones que insertamos en la sección de citas nos debe aparecer por acá. De esta manera se trabaja lo que son las citas y referencias haciendo uso de Microsoft Word, que les recuerdo es muy importante a la hora de trabajar documentos formales como lo que son proyectos o tesis. Entonces, de esta manera finalizamos con la videoclase del día de hoy.